Muy buenas a todos y a todas. Sean bienvenidos una vez más a una transmisión nueva de nuestro podcast llamado El Eco de la Verdad. Es un gusto y un placer tenerlos nuevamente con nosotros. En esta ocasión vamos a hablar de un tema mucho interesante, el cual es sobre el cine. En esta ocasión, mi compañera presente y yo nos encanta mucho hablar sobre cine y nos encantan mucho estos temas. Para indagar un poco más, vamos a estar hablando de la película de 1940, El Gran Dictador. Pero antes de indagar sobre nuestro tema a debatir, les recuerdo que mi nombre es Anthony Galeano y mi compañera presente. Hola chicos, buenas tardes. Soy Melissa Elías y en esta oportunidad se nos ha dado pues la realización del podcast de una película. Perfecto. Como les comenté anteriormente, chicos, la película de la cual vamos a estar debatiendo, discutiendo y hablando este día va a ser El Gran Dictador, una película que es un clásico total del cine estadounidense, ya que se filmó y se dio a conocer al público en el año 1940. Esto es increíble, ya que han pasado casi ya 85 años de la película, del estreno de la película. Y para los conocedores, para los que realmente saben y indagan más sobre el tema del cine, conocerán quién fue el que produjo, escribió y quién protagonizó la película, el cual fue el gran y famoso actor de comedia y sátira Charles Chaplin. Ya muchos de ustedes lo conocerán. Este hombre es una leyenda en el cine de comedia, sobre todo pues en las épocas en donde la comedia estaba evolucionando de una manera positiva. Lo curioso de esta película, Melissa, es que la película hace sátira y hace una burla hacia lo que estaba sucediendo en ese entonces en el mundo, el cual era la Segunda Guerra Mundial, un tema tan delicado, un tema en donde muchas personas y la mayoría del mundo sufrió, ya sea económicamente, ya sea con pérdidas, ya sea con derramamiento de sangre, pero esta película se atrevió a hacer lo imposible, lo inesperado, el cual era hacer una sátira de la propia película, de la propia situación, ¿verdad? De lo que estaba aconteciendo en el mundo. Pero lo más interesante es que se hacía sátira al que quizás ha sido uno de los hombres más peligrosos de la historia de nuestra humanidad, Melissa, el cual es el famoso dictador alemán Adolf Hitler. Charles Chaplin en esta película, él se burla prácticamente de las acciones del mismísimo Hitler, y esto es impresionante, ya que en esa época Hitler aún estaba vivo, y es como que uno se pone a pensar, Charles Chaplin no tuvo miedo a las consecuencias que su película, que él mismo escribió y produjo, pues no le tuvo miedo a las consecuencias que esto le pudo haber traído a su propia vida, ¿verdad? Pero algunos datos generales y pequeños que se los vamos a compartir a nuestros oyentes o televidentes, Melissa, es que la película se estrenó en el 31 de octubre de 1940 y de igual manera se produjo y se llevó a cabo en Estados Unidos con una duración de entre 125 minutos a 130 minutos, obviamente con su idioma inglés, y por supuesto que el género era de la comedia a la sátira sobre el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Ahora, lo interesante es hablar sobre el mensaje que quería Chaplin transmitir con esta película, y más en el año en el que fue lanzada. El mensaje principal de la película del Gran Dictador, pues prácticamente, fíjate, es una crítica directa al autoritarismo y al fascismo de la época a través de las parodias de las figuras emblemáticas, como ya se mencionó, a Adolf Hitler y todo el sistema nazi que Hitler manejaba con sus propias manos. Durante, por ejemplo, las escenas de este filme se hace uso de la comedia para denunciar injusticias de los propios dictadores y también el impacto de las distintas sociedades a la que los países estaban arraigadas. Consideramos que el mensaje principal en sí de la película rompe un tono cómico, está en sintonía con la comedia, pero de igual manera la rompe, porque es realmente un llamado hacia la paz, justicia, unidad y un total rechazo
a la guerra y a la opresión que en ese momento se vivía, sobre todo pues en los países que estaban involucrados en la guerra. Charles Chaplin, fíjate que escribió esta película como como contraatacar a su manera lo que estaba pasando en el mundo. Pero Melissa, yo de igual manera te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión de la película? ¿Cuáles puntos importantes te gustaría comentar a nuestros oyentes sobre la película? Fíjate que me llamó pues mucho la atención sobre lo que es el rol, que dentro de la película está lo que es tanto el humor como la comedia en la subversión de la propaganda totalitaria. Y pues en la película del Gran Dictador prácticamente hace una certeza descripción de las pues maneras políticas, de las discursivas de Hitler, como tú lo mencionabas, que era un antiguo dictador pues del país de Alemania, quien fue el que practicó el totalitarismo y que al mismo tiempo que es una crítica en la sátira el nacionalismo con una increíble y un ingenio y profundidad. Pues también pues es el que aquí se hace una burla con una grotesca imitación de la lengua alemana, como por ejemplo exagerando los fonemas guturales del idioma y el reemplazo, por decirlo así, de los personajes reales por mofas que son actuadas, ¿verdad? Quien hizo parte del repertorio de los recursos con los que esta película hizo, que también pues esta fue la forma de operar de los nazis y de transmitir y también de alcanzar lo que son sus objetivos. Pero también te comento sobre lo que pasó con lo de cómo se contrasta la propaganda del régimen, tanto de las acciones del barbero judío. En este caso, te comento que la propaganda del régimen es la representación de manera satírica que a través de la figura de Hinkel, quien fue pues el que parodia al dictador alemán Adolfo Hitler, y también te comento que el productor y el autor, que asimismo el protagonista de la misma película, Chaplin, es el que realiza una crítica más que todo pues como una manipulación mediática y a la construcción de una imagen tanto de poder, y esta está basada como punto número 1 tenemos lo que es la opresión, tenemos el miedo y la intimidación y tanto el control social. Eso es realmente interesante, fíjate. Toda la película tiene que ver, políticamente hablando, con todo sobre la dictadura o guerras, y siempre con el trasfondo político que la película quiere dar a conocer al público, que es algo que supuestamente nos han vendido, que la política no es para que el público sepa sobre ella, pero la película en forma de comedia nos da a conocer más sobre cómo funcionan estos dictadores y la política desde dentro. Ahora, fíjate, un tema interesante que hasta nuestros oyentes o televidentes nos pueden ver, nos pueden decir cuál fue su escena favorita de la película. En mi caso, fíjate, te cuento que la escena que más me marcó directamente fue el final de la película, ya que el discurso final del barbero judío es un momento realmente que trasciende, no solo en esta película, sino que también en la historia del cine. Para mí es una escena en la que cambió totalmente el cómo se hacían y el cómo se escribían las películas para dar mensajes al final de esta, y que no solo sean películas para entretener, sino que desde aquí trascendió tanto que las películas quisieron copiar a esta para que al final de sus películas hubiera un mensaje para las personas, y que no solo sea un filme de entretenimiento y ya la terminamos de ver y ya que entretenida estuvo y a otra cosa, ¿verdad? Sino que desde aquí es como que se dio a conocer un mensaje para que la gente reflexionara
Y este discurso sin duda que es un acto de resistencia contra un régimen totalitario en la propia película. En medio de un contexto tan desolador, fíjate que lleno de tensión política y con la amenaza de la Segunda Guerra Mundial, imagínate que ha sido la guerra más grande que ha vivido la historia de nuestro mundo. Este discurso transmite un mensaje de esperanza, de unidad global, que no da a entender que no nosotros las personas civiles tenemos que estar en contra solo porque somos de países diferentes o de ideologías diferentes, sino que todos tenemos que tener una misma unidad en contra de los que están arriba, de los altos mandos políticos o ya sea de militares o cosas así. Y también de que pese a las adversidades y la humillación sufrida, el discurso remarca la dignidad humana y la capacidad de luchar por un mejor futuro. Sin duda que es una escena muy, muy, muy bonita, que en estas épocas de 1940 era sin duda alguna realmente revolucionario. Sin duda con esa película Chaplin hizo una pequeña revolución en el mundo del cine. Hoy en día ya sabemos que las películas al final tratan de dar un mensaje. Esto ya es como de todas las películas. Pero en esa época, imagínate hace 85 años, sin duda que fue algo revolucionario para el mundo del arte y el cine. Ahora, Melissa, te quería preguntar, para ti, ¿cuál fue la escena que más te marcó o tu favorita a la hora de que viste la película? Fíjate que fue la de la escena del globo terráqueo. Y te explico por qué. Es porque en esta escena es más que todo que nos hace entender que el personaje Hinkley aparece como jugando con un globo terráqueo de manera, más que todo la dan como infantil, pero también como la manera narcisista. Entonces es como que él aparece así sosteniéndola, controlándola prácticamente con sus propias manos. Como te mencioné, como si fuese un juguete personal. Entonces es como que nos da a entender esta escena que como que manipula a sí mismo con sus manos al mundo entero. Es como una crítica profunda la que te estoy diciendo, que aparece en esta escena, que hoy en la actualidad, por decírtelo así, pues el poder de los dictadores se ve mucho, ¿verdad? Ya que casi es como que no le dan importancia a la vida de los seres humanos. Entonces, en esta escena lo que nos da a entender es que el globo, más que todo, es la representación prácticamente de nuestro mundo, pero también hace como la representación del ego que Hinkley tiene dentro de esta. Entonces, pero lo que más me llama la atención es que mientras él jugaba y todo, aparece la escena y pues da un giro total, porque en esto se da como una escena inesperada, que de la nada se le explota en sus manos y es como que es una escena que no lo esperamos, pues que eso suceda. Esa fue mi escena más que me encantó y sí, me llamó la atención. De igual manera es una escena que a mí me gustó mucho porque da a entender que él tiene el mundo en sus manos y por lo tanto nos tiene a nosotros como seres humanos en sus manos, lo cual es un pensamiento totalmente erróneo que usualmente tienen los líderes políticos. Pero muy bonita la escena que describiste. Ahora lo dejamos a nuestro querido público que nos escriba cuál fue su escena favorita, como para que interactúen entre ellos y nos puedan hacer llegar sus opiniones. Hasta aquí sería el podcast de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, espero que se hayan entretenido sobre un tema realmente interesante de las primeras películas revolucionarias en la comedia. Unas últimas palabras que quieras dedicarle a nuestro público, Melissa. Nada más agradecerles pues por habernos acompañado una vez más y nos vemos en el próximo podcast que estaremos grabando. Los esperamos a la próxima, cuídense mucho y comenten, por favor. Hasta luego.